el gringo Castro, teniendo en cuenta que además es un sector, este sector, hay distintos sectores que tienen que ver no solamente con la economía popular, sino hablemos de las organizaciones sociales. Hay organizaciones sociales que no tienen la misma mirada que tiene la UTEP, que se encarga de hablar de economía popular. Y si hablamos de economía, estamos hablando de trabajo, porque no hay otra manera de tenerlo. Entonces hablamos de la generación de trabajo. Para contarnos más profundamente y para charlar un poquito acerca de lo que significan estas medidas que a todas luces son solamente paliativas, ya estamos comunicados con Lito Borelo, secretario de Derechos Humanos de la UTEP. Lito, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenos días, compañeras. ¿Cómo andan? Bien, acá solita te digo, porque en pandemia viene la Nora y se queda la Laura y así, y si no, cuando salimos juntas es porque salimos por Zoom. Lito, ¿qué te pareció la reunión del otro día? ¿El lanzamiento del hotel? El lanzamiento, la reunión del Consejo, donde se hizo la ampliación de hasta los 14 años. Mira, yo creo que hay una imposible manera de eludir la situación que se transita. Me parece que hay sobradas señales de una compleja, te diría inédita situación provocada por un lado por una situación mundial que no tiene que ver solamente con la pandemia, sino con una crisis de este paradigma hegemónico, y donde la pandemia es un elemento que no hace más que poner blanco sobre negro, un modelo que ha generado asimetrías ya de carácter insoportable. Por lo tanto, uno debería pensar que hay señales sobradas. Creo que está bien que se tomen medidas, pero me parece que deberían ser mucho más profundas en justamente lo que vos decías en la introducción. No alcanza con repartir dinero y garantizar algunos kilos de mercadería, sino hay que avanzar en interpretar la economía popular desde la lógica de la generación de trabajo. Porque si no, siempre vamos a estar corriendo de atrás, porque este modelo está generando un cambio en el mundo, del mundo del trabajo, y porque nosotros creemos que la economía popular no es para paliar la situación grave o para el asistencialismo, sino para pensar una ingeniería, una arquitectura que permita en un mundo muy grande, como ya cada vez más se tiene conciencia, que es quienes trabajan, compañeras o compañeros quienes trabajan en el marco de la economía popular, y tenemos que tratar de salir de esa lógica de planes o de programas que hagan a la asistencia, sino al desarrollo de una economía popular que genere trabajo, para pensar justamente como intentó Francisco el año pasado, ¿te acordás en ese encuentro? Sí, en el sí. que convocaban a Asís y que lamentablemente no se pudo hacer porque ya había explotado la pandemia. Pero hay un debate en el mundo sobre esta situación, hay un debate que cada vez queda más claro, que este modelo hegemónico no permite la lógica de tantos años del trabajo o del pleno empleo. No, este modelo no permite el pleno empleo y va dejando afuera. Francisco habla de políticas de descarte, ¿no? Es decir, si nosotros no nos corremos de esa lógica de asistencia o de asistencialismo en realidad, porque inclusive la asistencia puede tener una lógica en tanto construya condiciones para permitir el desarrollo del trabajo. Si solamente lo único que hacemos es correr atrás de una situación que no va a parar porque la genera este modelo hegemónico, siempre vamos a estar corriendo y no van a alcanzar nunca ni los kilos de mercadería ni la sumatoria de planes. No, Tanto, absolutamente, digo, a ver, coincidís en que es casi, podríamos llamar, una crisis civilizatoria, ¿no? Absolutamente. Lo que ha mostrado la pandemia, porque hablamos de calentamiento global, de choque de intereses en financieros, productivos,
en avances tecnológicos dispares, en áreas de influencia, todo vivido con una enorme tensión y con un pueblo puesto en pausa. Pero puesto en pausa porque tiene que cuidar su vida. Si no cuida su vida, no hay pelea Nora, que puedas dar. A ver, Nora, tenemos un país rico. Acá los que tienen el poder en sus manos, que son un porcentaje ínfimo, en este año y medio se han llenado el bolsillo de plata, y lo dicen los números duros, no es una cuestión subjetiva, es un dato objetivo. Quienes manejan el poder, un mínimo porcentaje del mundo, en medio de esta crisis, se llena de plata. Y nosotros tenemos que estar pensando, ¿no? Es lo mismo que pasa en Colombia, ¿no? ¿Quiénes son los que tienen que hacer el esfuerzo? Sí. ¿Cómo puede ser que algunos para recluirse, o para tenerse que cuidar, o para tenerse que guardar las distancias, se van al country o al club de campo, y los nuestros se van a la villa a tratar de hacer una olla popular para salvar comunitariamente el problema? Ahora vamos los que tienen que hacer el esfuerzo. Ahora vamos a entrar de lleno al tema del pueblo colombiano, porque me interesa muchísimo tu visión, pero antes quería entrar con otro tema que acabas de decir. Los nuestros se van a los comedores, los nuestros van al trabajo en territorio, digo, al sostén de la cotidianeidad en el territorio. ¿Qué está pasando con las vacunas para los comedores populares? Bueno, eso es exactamente lo mismo. Si somos esenciales, pero no somos estratégicos. ¿Vos imaginás cómo hubiera sido el año pasado si desde el amor y la fraternidad de los nuestros no hubieran brotado en los territorios las ollas populares, los merenderos, los grupos de compañeras y compañeros que iban golpeando puerta a puerta a ver si alguien se había contagiado, si necesitaba alcohol, si necesitaba algo de comida, si estaba aislado pero estaba solo? ¿Cómo hubiéramos transitado ese tiempo? Cuando al principio nos ponían policías y militares alrededor de los territorios con el miedo de que explotara, vaya a saber qué, los nuestros se tiraban adentro armando comunitariamente instrumentos para la solidaridad. Francisco dice, nadie se salva solo. Bueno, ¿qué carajo? Si hay algo que hemos demostrado, que las nuestras y los nuestros estaban en la primera línea de combate. En esta segunda ola deberíamos haber ya tenido la experiencia suficiente para que no hay manera de hacer esto, que entendemos que los protocolos son correctos, no estamos en contra de los protocolos, pero ¿quiénes son los que tienen que hacer el esfuerzo? Nuestros compañeros y compañeras deberían tener los instrumentos y los recursos necesarios para nuevamente, de manera comunitaria, poder sobrellevar esta situación. Los nuestros salen a la calle, no porque estén en contra de los protocolos, sino porque no pueden vivir el día a día. Y como a veces se está diciendo también en Colombia, salimos a la calle porque el problema del virus pasa a un segundo plano, porque las políticas que hambrean, que dejan afuera, porque el modelo hegemónico, no estoy hablando solamente del gobierno, sino ya donde el poder fáctico pasa por arriba de la institucionalidad y genera una desigualdad permanente, hasta tanto no se devuelve la tortilla. Sí, ustedes adhirieron al pronunciamiento de apoyo al pueblo colombiano, ¿verdad? Sí, por supuesto. Esto fue planteado por el Congreso Bicentenario de los Pueblos del Mundo. ¿De qué se trata? Mirá, creo que hay claridad de que lo que vive el pueblo de Colombia también no es un tema aislado. Ni Colombia, ni Venezuela, ni lo que pasa en muchos de los países de nuestra América no están despegados de esa crisis civilizatoria de la que vos hablabas, de esa crisis integral que pone en riesgo no solamente a la humanidad, sino al planeta. Esta crisis multidimensional que se da en formatos absolutamente también novedosos, y entonces por eso también cuesta darse cuenta de qué tenemos encima. Se habla de la guerra integral, y uno de los elementos de la guerra integral es que no nos demos cuenta que estamos en guerra, ¿no? Entonces, acá tenemos que entender que lo que pasa en Colombia también es lo que nos pasa, y no podemos estar ni ajenos ni desprevenidos. Tenemos que solidarizarnos con el pueblo de Colombia, porque esa violentización de la sociedad, esa construcción de los estados fallidos,
esa volatilización de las institucionalidades instituidas es parte de un modo que tiene que ver con un nuevo modelo de dominación en donde el poder fáctico actúa de hecho. Y nosotros tenemos parte de eso. Sí, pero ¿sabes una cosa, Lito? Vos sabés que a mí me sorprendió en estos días del tema colombiano, digamos, de entre el domingo pasado y este domingo, me sorprendió que hubo un discurso, obviamente por mi trabajo y además porque no me gusta quedarme sentado de un solo lugar, entonces recorro los medios de las grietas, y hubo una unanimidad en una cosa, en algunos, es más, hasta les costaba decirlo como una cosa que estaba bien, y era que en Colombia, además, ahora se estaban organizando de esta manera porque no habían tenido durante la pandemia y antes, ya hablando como situación económica más global, el sostén que había sido poder salir a auxiliar el plato de comida en la mesa con los planes o con distintas herramientas de asistencia, y mucho menos que tenían pocas organizaciones del estilo de las nuestras que organizaban a la gente en el sentido como lo hace la UTEP o como lo hacen otras organizaciones. Hablando bien, te digo, de TN hace 5, por hacerte un puente, hablaban de que la asistencia, en este caso en pandemia, había evitado el estallido. ¿Vos lo estás coincidiendo? ¿Lo ves como utilitario decir eso? ¿Te parece que a mí me parece mejor que no haya estallidos, pero bueno, ¿cómo lo ves? Sin ninguna duda, nadie apuesta a los estallidos, Nora, nadie apuesta a la violencia. Cuando en Colombia se sale es porque no se tiene otra alternativa, porque como ellos dicen, el gobierno es más peligroso que el virus y por eso salen por sobre inclusive todos los riesgos que esto implica. Nuestros pueblos no apuntan a la violencia, nuestros pueblos apuntan a la solidaridad. Cuando tienen condiciones y pueden, enseguida tienden la mano, ¿no? Enseguida son solidarios. Tenemos cientos de expresiones que muestran permanentemente eso. El tema es que no hay políticas de los estados, porque los estados han quedado cooptados por las políticas neoliberales, porque cada vez más la política de lo instituido es solamente para los que tienen el poder y cada vez más los elementos que van insurgiendo, los nuevos sujetos, los emergentes, se le hace más difícil hacer política de la grande, no hablo política de la partidaria. Pero la incrementación de la ayuda, digo, independientemente de que coincidimos los dos en que lo que hay que generar es trabajo, a mí no me cabe ninguna duda, pero y a vos tampoco, y a la UTEP fundamentalmente tampoco, pero digo que la ayuda sirvió porque si a la pandemia la pandemia te otorgaba la quietud, te ponía el cierre, te cerraba las empresas, te cerraba la fábrica, te cerraba la changa, te cerraba la cotidianeidad. Si a eso le cerrabas la olla porque no entraba un banco de ningún lugar, me parece a mí que el enorme trabajo que hicieron los comedores, como vos dijiste antes, que se hizo a través de políticas públicas que hablaban de una mayor asistencia a la gente, también ayudó a que se viviera un poquito mejor todas estas circunstancias, sin contar que Totalmente. En Colombia pagan fortuna por educarse en el colegio secundario, fortunas por llegar a ser universitario y fortunas por el sistema de salud. Totalmente, pero la asistencia, para que no se convierta en asistencialismo, tiene que construir capacidades instaladas. Exacto. Si no, es asistencialismo velado. Exacto. Si nosotros estamos en la primera línea de la asistencia y somos quienes mejores podemos llevarla adelante por nuestra presencia en los territorios, por ser parte de los mismos, bienvenido sea. Somos quienes hemos inventado el trabajo de asistir. Pero cuando eso se convierte en el hecho permanente, empieza a tener lo patológico del asistencialismo. Obviamente, cuando el asistencialismo es estructural,
es generar simplemente generaciones y generaciones que no pueden tener el orgullo que habremos tenido seguramente vos y que tuve seguramente yo, de padres, de levantarse muy temprano a laburar y uno saber que el trabajo era reivindicativo, ¿no? El trabajo no era una carga, el trabajo y hasta se podía disfrutar. Para terminar, es una manera velada de tenernos de rehén de un modelo hegemónico que permanentemente descarta. Totalmente de acuerdo. ¿Cómo estamos tan de acuerdo? Que a mí me encanta. Te voy a hacer una pregunta. A lo mejor también estás de acuerdo con algo que planteaba en el editorial del programa y con esto cerramos. ¿Militás el medio vaso lleno o el medio vaso vacío? No, siempre nosotros ponemos en valor lo que se pudo hacer, pero también seguimos trabajando por lo que todavía no se hizo. Para llenar el vaso. Uh-huh. Bravo, Lito, me encanta tenerte, cada tanto hay que tenerte acá, porque a mí me gusta, además tenés una voz muy radial, te voy a explicar. Un saludo y felicitaciones a todo el equipo, Nora. Gracias, mi querido, y a desalambrar. A desalambrar. Un abrazo.